Estamos abordando el tema de los terminales terrestres en el área metropolitana de Caracas. En la parte anterior estábamos conversando de la posibilidad de que se traslade el terminal de La Bandera a La Rinconada. ¿De qué manera puede beneficiar ese traslado a la población? Bueno, en términos de constituir la oportunidad de constituir un verdadero terminal de transporte con todos los servicios adecuado a las demandas, no solamente para el momento actual, sino para la proyección en un futuro. Porque como bien decía el ingeniero, pues allí confluye nada más y nada menos que el único tren de cercanía que tenemos, el Ezequiel Zamora en su primera fase, pero además tenemos línea 3 que en cierto modo alcanza a cubrir lo que es las necesidades de interconexión, pero si pensamos en que ahí está prevista la expansión del sistema ferroviario y se va a unir a la encrucijada Valencia-Puerto Cabello, y pensamos además del crecimiento de la expansión de la ciudad que está muy orientada hacia los valles del Tuy, pues sin duda alguna va a haber una mayor demanda, y en esa medida todo lo que es la parte del sistema de transporte terrestre que cubre las necesidades de movilidad hacia esa zona, pues estaría constituyéndose una edificación formal con proyección que sin duda alguna la propuesta debería de atender de mejor manera la demanda de movilidad. Siempre se ha hablado de la necesidad de que no se hagan los proyectos de manera aislada. No es reubicar La Bandera en La Rinconada sin ver a lo mejor la manera en que eso podría afectar otros sistemas como el Metro de Caracas o como el sistema ferroviario que usted estaba mencionando. ¿Qué es lo que se debería hacer para que no se congestionen los otros sistemas de transporte y entonces no termines creando un problema mayor para la movilidad de los venezolanos o de los caraqueños específicamente? Bueno, nosotros esperamos que en primer lugar se respeten las buenas prácticas de la ingeniería en el país, la normativa vigente que existe en el país para el diseño, construcción, proyecto de este tipo de edificaciones, de este tipo de servicios. No queremos seguir viendo improvisaciones en la ciudad de Caracas como se ha visto en algunas de las soluciones viales que se han implementado desde el Ministerio de Transporte Terrestre. Queremos, y lo exigimos de esa manera desde el nivel metropolitano, que se respete la autoridad de los alcaldes municipales que fueron electos por el pueblo, igualmente del alcalde Antonio Ledesma, que fue electo por la ciudad de Caracas, y que tienen la competencia y la responsabilidad para definir cuál es el destino y cómo se debe desarrollar la ciudad. Para eso existen los planes locales, el plan estratégico del área metropolitana de Caracas, que tiene que ser escuchado. Nosotros llamamos desde la Alcaldía Metropolitana, al Gobierno Nacional, al trabajo conjunto, al trabajo coordinado entre los técnicos. Hay que dejar, y yo cada vez que puedo insisto en este tema, la política a un lado, porque es lo que ha mantenido, digamos que turbio el escenario y no permite que la ciudad pueda crecer. Fíjate qué ocurre, por ejemplo, el municipio Sucre contaba con terrenos y contaba con un proyecto de buena categoría para colocar allí un terminal de transporte terrestre, y resulta que el terreno se lo expropió el gobierno nacional. En el caso del municipio Baruta, tiene importantes proyectos que han sido desarrollados para ofrecer a la ciudadanía buenas instalaciones en materia de terminales. Es un esfuerzo que tiene que ser escuchado, que tiene que ser atendido por el gobierno nacional. En el caso del terminal de La Bandera, igualmente. Nosotros tenemos el derecho y queremos participar. Como técnicos estamos en posibilidad de aportar, y yo estoy segura que, y perdón que lo diga, pero estoy segura que la sociedad de ingenieros viales estaría en la mejor disposición, y qué mejor organización que no es gubernamental para participar y decirle al gobierno nacional: esto es lo que hay que hacer, cumple con esta norma. Las normas están hechas para ser cumplidas, no para que el propio gobierno las obvie y las ¿Cuáles son esas normas? Viole. ¿Cuáles son esas normas que se deben respetar en los terminales terrestres? Porque vemos que hay algunos, por ejemplo el río Tuy, que está en un sótano. Y entonces hay una contaminación muy grande para las personas que se quieren trasladar por ese terminal. ¿Cuáles son esas normas que deberían específicamente respetarse en los terminales terrestres? Bueno, hay unas muy básicas que son las del simple sentido común, ¿no? Pero más allá de eso, las que están establecidas están perfectamente tipificadas en las normas COVENIC, que tienen todas las regulaciones para garantizar condiciones de seguridad, inclusive para la prestación del servicio desde el punto de vista tarifario, que ya sería debería ser competencia del Ministerio de Industria y Comercio. Eso supone crear condiciones
para garantizar calidad del aire, con lo cual tienes todo un sistema de estructura de ventilación, ya sea forzada o sea natural, para garantizar que la composición del aire no produzca una contaminación a niveles que pueda causar afecciones respiratorias, como de hecho ya ha habido episodios en algunos de estos espacios, garantizar condiciones de iluminación, garantizar también condiciones de ruido. Parece mentira, pero una simple motocicleta parada a un lado, si uno hace una medición, tendrías de 89 decibeles. Entonces, el ruido de fondo pareciera que nos confunde, pero estamos excediendo los límites tolerables de ruido dentro de esos espacios. Adicionalmente, pues las cosas comunes de las salas sanitarias para atender al número de usuarios del sistema, sitios para resguardo, la accesibilidad, que es muy importante para esas personas que tienen algún tipo de impedimento de movilidad o de reducción de movilidad, para que puedan tener un acceso a las unidades, inclusive lo que es el ingreso o el descenso desde las unidades. Y como te decía, pues todo eso está tipificado en la normativa Covenin, que si bien alguna es de muy vieja data, pues sigue teniendo vigencia en buena parte, ¿no? Y seguramente si hay una oportunidad de perfeccionarla, yo creo que es el momento. ¿Qué tipo de normativas a lo mejor se violan o se cumplen en terminales como La Bandera? Bueno, la verdad es que hay cosas tan importantes como lo que es la vulnerabilidad en tema de higiene y seguridad industrial, la normativa que está asociada a la ocurrencia de un evento natural, por ejemplo, pongamos un sismo, habría que ver en qué condiciones están los sistemas de alerta temprana, los sistemas, por ejemplo, para la detección de incendios, la actuación en esos momentos es muy importante. Estamos preparados para esa oportunidad, entonces eso es importante. Toda esa normativa que está además asociada a cuerpos tan serios como son los bomberos y protección civil. Eso por una parte, que yo creo que es lo más significativo. Y bueno, como te decía, hay cantidad de normas que en el caso de La Bandera incluso es el excesivo sometimiento a una condición de uso sin que haya una actuación de adecuación para los tiempos, las más sencillas, las de mantenimiento y conservación. Y la accesibilidad también, que se ve limitada, porque recordemos que está en un espacio, un reducto muy próximo a vías de alta velocidad, y bueno, lo más reciente es Bus Caracas, que en cierta medida le da una oportunidad de acceso a las personas, pero no hay facilidades, por ejemplo, para las personas que llegan en otro vehículo para el descenso y el ascenso. Digamos que la dinámica es muy caótica, muy desorganizada, que ocasiona la congestión, que no le da confort ni le da calidad a los ciudadanos. Vamos a aprovechar que estábamos hablando de esta terminal terrestre para ver un material que preparó nuestro equipo de producción con respecto al terminal de La Bandera. El terminal de La Bandera, antiguo José Tomás Lander, está ubicado en la avenida Nueva Granada, sector La Bandera de la parroquia El Valle. Las rutas de las líneas que operan en el terminal tienen como destinos la zona occidental y andina del país, así como a Colombia. El terminal fue inaugurado en 1998 por el alcalde del municipio Libertador en ese entonces, Antonio Ledesma. Desde el 4 de diciembre de 2009 pasó a ser administrado por la Alcaldía de Caracas. Este terminal moviliza a más de 10.000 personas diariamente, lo cual lo hace uno de los más importantes de Venezuela. Bien, eso es en el caso de 10.000 personas diariamente, pero también hay casos como las temporadas vacacionales en las que cualquier cantidad de personas quieren trasladarse por esas terminales y comentan que entonces hay falta de boletos o no hay condiciones para poder movilizarse por ese terminal, por lo menos el de La Bandera. Sí, la ingeniero Celia comentaba hace un momento las dificultades para tener acceso al terminal de La Bandera, pero no es exclusivo el problema allí. En el terminal de Oriente es quizás más grave porque los ciudadanos no tienen facilidad para trasladarse hasta allá con maletas, y el transporte termina siendo mucho más costoso para los ciudadanos, porque tienes que hacer un transbordo urbano que es a la buena de Dios prácticamente, y que tiene que ser atendido de una manera integral, porque allí entonces la competencia es la competencia del municipio. Tiene que haber un trabajo coordinado entre el municipio y el gobierno nacional para poderle dar las soluciones integrales al asunto. Aquí vemos cómo desde las alcaldías nosotros estamos ofreciendo soluciones a los ciudadanos permanentemente en materia de transporte. Por ejemplo, en el Hatillo acabamos de entregar un
un proyecto piloto que denominamos Transmetrópoli Escolar, que va a atender soluciones. Eso necesita un terminal urbano desde donde pueda operar de una manera eficiente y de una manera segura para los usuarios. En Baruta, ya lo dije, hay iniciativas importantes para los terminales que necesita la población baruteña. Y desde la Alcaldía Metropolitana tenemos incorporado en el Plan Estratégico 2020 cuáles son las necesidades en materia de terminales en el área metropolitana de Caracas. En este momento podemos decirles que alrededor de 53 millones de dólares podrían resolver las necesidades y carencias que tiene el área metropolitana de Caracas en materia de terminales. Hace falta un terminal en Catia, hace falta un terminal en La Hollada, hace falta terminal en Chacaíto, en Petare, 3 terminales en Baruta, en El Hatillo, el terminal de Occidente y obviamente que estamos hablando para el Oriente, que pensamos podría estar instalado en la zona de La Rinconada. Podríamos decir entonces que no es un problema solamente de cantidad de terminales, sino de capacidad de coordinación, lo que está pasando ahorita con los terminales terrestres en el área metropolitana de Caracas. Absolutamente, es una falta de inversión inteligente y también una falta de coordinación entre todos los niveles de gobierno, y lo venimos diciendo desde hace 6 años desde la Alcaldía Metropolitana. En la Alcaldía Metropolitana, señores, no estamos conspirando, estamos trabajando por la ciudad, estamos trabajando por los caraqueños. Además de las condiciones del terminal, también quisiera destacar cuáles son las condiciones en los alrededores, sobre todo de las vías que conducen hasta esos terminales, porque en muchas oportunidades han señalado, sobre todo en temporadas vacacionales, los transportistas se quejan de las condiciones en las que están las vías para poder llegar hasta estos terminales e incluso las vías en el interior del país. ¿En qué condiciones están realmente las carreteras ahorita en Venezuela y en la cercanía, sobre todo del área metropolitana de Caracas? Bueno, basta revisar las redes sociales y sondear un poco la opinión de los usuarios para saber las quejas. Las quejas van desde fallas a nivel de pavimento, de baches, de hundimiento, falta de iluminación, problemas con el drenaje, problemas además con la demarcación y la señalización. Parece mentira, pero una de las cosas más importantes precisamente es la señalización, que los usuarios puedan tener un mensaje de manera oportuna para poder entonces seguir sus recorridos y hacer una trayectoria que fuese lo menos traumática posible. Entonces, en esa medida, pues se quejan tanto los conductores, porque cualquier falla que pueda ocurrir, por ejemplo, por el mal estado de una vía, se traduce en un costo adicional que puede significar un neumático nuevo, tren delantero, cantidad de cosas que están asociadas además a unos costos hoy por hoy bastante elevados y que son difícilmente absorbibles por quien presta el servicio, más allá si vemos que no hay una práctica de conservación y mantenimiento rutinario de las unidades y que definitivamente hace falta el acondicionamiento de estas unidades para poder prestar un servicio de calidad. Vamos a hacer una pausa en este momento. En la próxima parte vamos a abordar también el terminal de Oriente. Ya estábamos comentando sobre la distancia que tiene este terminal a lo mejor de otros sitios del área metropolitana de Caracas y la dificultad que eso significa para los pasajeros. Vamos a hacer entonces la pausa y ya regresamos.